está en quinto lugar. Galicia acaba de estrenar sus 4 primeros pasos de vaca que sustituyen a los pasos de cebra. La idea ya se probó de forma temporal el verano pasado en A Coruña y ahora 4 municipios han pintado las características manchas de las vacas en la calzada de forma permanente. Luis Lavandeira, ¿qué buscan con esta iniciativa? Pues buscan básicamente llamar la atención sobre una realidad que es muy patente en toda Galicia, pero sobre todo en comarcas como esa coruñesa, donde se encuentran los 3 ayuntamientos que hoy se han sumado a la iniciativa de esta explotación ganadera en la que nos encontramos. Esos ayuntamientos son Santa Comba, Mazaricos y Abaña. Han llevado las manchas blancas habituales de las vacas de raza frisona, grandes productoras de leche, manchas blancas sobre fondo oscuro, a alguna de sus calles, sustituyendo los habituales pasos de cebra por pasos de vaca. Aquí en Galicia se calcula que hay una vaca por cada 3 habitantes y la nuestra es la comunidad mayor productora de leche de toda España. Así que han considerado que estos pasos de vaca nos representan mejor que las rayas de las cebras y han puesto en marcha una campaña para que más municipios gallegos se sumen a la iniciativa. Galicia es la mayor productora de leche en España, pero el sector atraviesa momentos delicados por la bajada de precios y de consumo. Siguen vendéndose o leite a un precio que non lle resulta rentable, menos de 32 céntimos, eso é inviable. Estos pasos de vaca instalados en 4 poblaciones son una muestra de orgullo por esa forma de vida y la riqueza que el sector les aporta, a imagen del que lució durante unos meses en el centro de A Coruña. Que nos sentimos orgullosos representando a nosa forma de vida dos nosos ancestros e dos nosos futuros. Parece que sonan un pouco a risa ao principio, pero si ten un mensaje fuerte e claro que é reivindicar realmente o noso sector ganadeiro, que é moi importante xa non só para estes 3 concellos que estamos aquí, senón para todo Galicia, non? La DGT recuerda que estos pasos sin culación que describe cómo deben ser y ellos anuncian que intentarán homologarlos. Se actúa máis como icono, como símbolo, que como propio paso de peatóns. De todas formas, o gallá poidésemos conseguir homologar un paso de cebra a un paso de vaca. Y proponen extender este orgullo vacuno al resto de Galicia y de España.